Estás sola. Solo escuchas el gélido aullido de la sierra de Oaxaca y el denso olor a pinos y tierra mojada que se cuela por las rendijas de tu cabaña abandonada, la casa del silencio. Pero el terror no está afuera, está en tus brazos, en tu único nieto, Miguelito, que duerme un sueño agitado y extrañamente silencioso. Aquella noche de otoño, con la amenaza de los usureros del Chacal acercándose por el camino de tierra, el silencio es súbitamente rasgado por un sonido imposible, un lamento que no es de viento, ni de animal, sino el llanto sofocado de un alma que lo ha perdido todo, proveniente de las profundidades de la tierra apisonada del sótano. Nena, la viuda de 65 años, abre los ojos en la oscuridad y siente el hielo paralizante del miedo escurrir por su columna, un miedo que no es de los vivos, sino de los muertos. Se levanta despacio, con el corazón latiendo como un tambor en la penumbra, y el susurro angustiante se vuelve más claro. Casi una palabra en una lengua antigua que no entiende, pero que suena increíblemente a ayuda. Pero lo peor no es el llanto del espíritu errante, mijo. Es lo que ve cuando se gira hacia la cama de su nieto. El pequeño Miguelito, pálido, dibujando febrilmente en la pared de adobe con carbón, el mismo símbolo de luto que la curandera le había mostrado. Y al lado del niño, sentada y mojada, está la muñeca de trapo sin rostro que Nena juró haber quemado. Y la viuda se da cuenta, con un pavor que paraliza el alma, de que el espíritu no solo está en la cabaña, el espíritu está dentro de su nieto, usándolo para gritar por justicia. Esta es la historia de Elena Nena Hernández, quien tuvo que elegir entre huir de los usureros o arriesgar la cordura de su nieto para salvar el alma de una madre indígena, demostrando que el mayor poder de una mujer no está en la lucha, sino en la valentía de escuchar el sufrimiento ajeno. Prepara tu corazón, porque la maldición de la casa del silencio está a punto de romperse, y la bondad de esta viuda será la clave para la justicia divina. Aquella viuda huyó a la cabaña abandonada, en el corazón de Oaxaca, y lo que escuchó en las noches frías de otoño cambiaría para siempre su vida, revelando que la mayor protección contra el mal no estaba en muros de adobe, sino en la valentía de un corazón que se niega a ignorar el sufrimiento ajeno. La vida de Elena Nena Hernández García, a sus 65 años, se había transformado en una huida desesperada, una caravana de dos almas, ella y su nieto, el pequeño Miguelito de solo 7 años, que dejaron el ruido opresor de la Ciudad de México por el silencio denso y cargado del pueblo de San Miguel Tiltepec, anidado entre los picos secos de la Sierra Madre del Sur. Nena no solo huía del dolor insoportable del luto por la pérdida repentina de su esposo, sino de los dientes afilados de El Chacal, el usurero despiadado que no aceptaba luto ni lágrimas, solo el peso frío del dinero que su marido había pedido prestado, una deuda que ahora se cernía como una maldición sobre la cabeza de aquella pobre familia. Ella sabía que el destino de Miguelito, su único nieto y el último lazo que la ataba a este mundo, estaba en juego, pues el monstruo de la ciudad había amenazado no solo su vida, sino el futuro del niño, y fue esa promesa no dicha de protección lo que la llevó hasta la cabaña de madera oscura y adobe, conocida por todos en la región como la Casa del Silencio. A cada paso que daba en la tierra árida, llena de piedras sueltas, sentía que estaba entrando en un lugar olvidado por el tiempo, y quizás incluso por Dios, pero la idea de que nadie la encontraría allí, ni los hombres de El Chacal, ni los ojos juzgadores de la sociedad que veía en ella solo el fracaso, era un bálsamo temporal para su alma herida. El poblado de San Miguel Tiltepec era una mancha de casas humildes e iglesias coloniales descoloridas por el tiempo,
un lugar donde la niebla de la sierra descendía al anochecer, trayendo consigo no solo el olor a pinos y tierra húmeda, sino también la sensación palpable de que los muertos estaban más cerca, especialmente con el Día de Muertos acercándose en el calendario. Era un refugio, pero también un lugar que despertaba miedos ancestrales en Nena, quien siempre había estado muy ligada a la fe de su abuela. Había recibido las llaves de la cabaña de un pariente lejano que apenas conocía, bajo la condición de no preguntar nada, solo refugiarse, y lo único que sabía sobre la Casa del Silencio era que su nombre no venía de la paz, sino de algo mucho más perturbador, un silencio forzado, como el de quien perdió la voz en un grito de pavor o lamento interrumpido. Nena, que era una mujer fuerte, de manos callosas por la vida de lucha y de rezos constantes, pero que ahora estaba fragilizada por la culpa y el cansancio de la huida, miraba a su nieto y sentía que no podía fallar. Necesitaba ser la roca, pero por dentro era solo arena que la brisa se llevaba, y cada noche en la cabaña oscura era un peso más en su pecho, una carga que solo podía soportar pensando en la sonrisa de Miguelito, la única luz en la oscuridad de su travesía. Fue en aquella primera noche, bajo la luz tenue de una vela de cera, que escuchó lo que la forzaría a confrontar no solo a sus perseguidores humanos, sino lo que yacía oculto entre las paredes antiguas de la Casa del Silencio, un lamento bajo y constante que parecía provenir de la propia tierra, un llanto que no era de niño ni de mujer, sino la encarnación del propio dolor. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. El aire dentro de la Casa del Silencio tenía el persistente olor a moho, polvo y tiempo olvidado, una fragancia de abandono que parecía impregnar el alma de Nena y Miguelito, una sensación gélida que no era solo del otoño, sino de la ausencia de vida y calor humano durante muchos años. Las paredes de adobe agrietado y las vigas de madera oscura en el techo, llenas de telarañas y marcas del tiempo, parecían observar a la viuda con la misma curiosidad desconfiada de los vecinos del poblado que la miraban de lejos, y Nena sentía el peso de ser una forastera, una extraña fugada de la ciudad grande que osaba perturbar la paz cargada de leyendas de aquel pequeño refugio en las montañas de Oaxaca. La ubicación de la cabaña, aislada del poblado por un tramo de bosque de pinos y rodeada de campos secos, donde el maguey crecía salvaje, era la garantía de anonimato que Nena tanto buscaba, pero también la exponía a una soledad asfixiante, un silencio que se transformaba en ruido en su cabeza, amplificando su luto y su culpa por haber confiado en las promesas vacías del marido fallecido, que la había dejado con el peso de la deuda y la deshonra social. Recordaba cuando su vida era otra, con el bullicio alegre de la familia reunida en la Ciudad de México, de las misas dominicales y la sensación de pertenecer a un lugar, algo que ahora parecía un sueño distante, cambiado por la incertidumbre de la Casa del Silencio y la amenaza constante del chacal. El marido, en un acto de desesperación financiera que Nena solo descubrió demasiado tarde, había hipotecado lo poco que tenían para saldar una deuda con el usurero. Y lo peor era que había ocultado todo hasta el último día, llevando la verdad a la tumba y dejando a la viuda con la responsabilidad y el miedo de perder a su nieto, ya que el chacal, sabiendo que Nena no tenía nada, había amenazado con exponer su situación a las autoridades, alegando negligencia y forzando la remoción de Miguelito a un orfanato, un pensamiento que era 1000 veces peor que la muerte para la abuela. Nena, que siempre se había enorgullecido de su honestidad y de su fe inquebrantable,
Ahora se sentía como una pecadora, alguien que había fallado en proteger a la familia, y esa culpa la consumía más que el miedo a los hombres armados, pues creía que la desgracia era un castigo divino por algún error que no lograba identificar, y se arrodillaba todas las noches, pidiendo a Dios una señal o la fuerza para resistir a todo aquello, aunque estuviera sola contra el mundo. El estado emocional de la protagonista era una mezcla tóxica de luto, miedo y una necesidad primaria de supervivencia, y se dedicaba a tareas sencillas como limpiar el polvo e intentar calentar la cabaña fría con una chimenea precaria, usando esa rutina como un escudo contra la desesperación, siempre vigilando a Miguelito, que era su prioridad máxima, su pequeño milagro que necesitaba su protección. Miguelito, sin embargo, había cambiado desde la huida, y el niño alegre y hablador de la capital se había vuelto callado y melancólico, y Nena veía la tristeza en los ojos grandes y castaños de su nieto, un dolor que no era solo la pérdida del abuelo, sino el trauma del cambio repentino y la tristeza de la abuela, y se sentía impotente, incapaz de quitarle esa carga de sus hombros, intentando consolarlo con historias antiguas y atole caliente. Pero el niño estaba cada vez más aislado en su propio mundo. La geografía del lugar, con sus montañas áridas y sus valles profundos, donde el viento aullaba como un lobo hambriento, reflejaba la aridez del alma de Nena, y sentía que estaba en un limbo, un lugar que no era vida ni muerte, sino solo espera, y lo único que la mantenía cuerda era la imagen de Miguelito, el único motivo para levantarse de la cama todas las mañanas y enfrentar el día, la única razón para seguir luchando contra el destino cruel que se había abatido sobre ellos. La casa del silencio, a pesar de abandonada, no estaba vacía, y Nena comenzó a percibir que había una presencia sutil en el aire, un olor a tierra mojada y flores marchitas que no se disipaba, y el sonido del viento en el bosque a veces se transformaba en algo que se parecía más a un susurro distante, una voz que llamaba su nombre, y la viuda, aun siendo una mujer de fe, comenzó a sentir la superstición de la región penetrar en su alma, haciéndola mirar a las sombras con más miedo y desconfianza. A pesar del miedo constante a los hombres de El Chacal y de la tristeza opresiva que se cernía sobre la casa del silencio, la viuda Nena intentaba desesperadamente establecer una rutina para ella y Miguelito, creyendo que el orden era un escudo contra el caos que había engullido sus vidas, e insistía en que su nieto la ayudara a limpiar, a ir por agua a la fuente más cercana y a rezar el rosario todas las noches, con la esperanza de que la fe trajera la paz que la vida les había negado. El punto de inflexión, el evento incitante que sacaría a Nena de la inercia paralizante del miedo y la forzaría a confrontar la realidad, ocurrió una tarde, mientras estaba en la chimenea intentando encender el fuego con ramas húmedas. Una tarea ingrata que la dejaba con las manos y el rostro sucios de hollín, y fue en ese momento que Miguelito, que estaba jugando quieto en el rincón con un puñado de piedras, la llamó con una voz extrañamente calma, que parecía más la de un adulto que la de un niño asustado. El niño estaba dibujando incesantemente, y Nena notó que sus dibujos habían cambiado. En lugar de coches y aviones, dibujaba una cabaña en el bosque y un símbolo extraño, casi un jeroglífico, una espiral con trazos que se parecían a lágrimas. Y cuando preguntó ¿qué era?, Miguelito respondió con una naturalidad escalofriante. «Me lo dio mi amigo, abuela, me dijo que no lo olvidara». Y la sonrisa en el rostro del niño no era de alegría, sino de una comprensión sombría que le heló la sangre a la abuela, haciéndola soltar las ramas al suelo con un golpe seco. Aquel momento fue el catalizador, la prueba física de que el silencio de la cabaña no era vacío, sino lleno de algo que interactuaba con su nieto. Y el miedo de Nena ya no era solo a los usureros, sino a algo que no podía tocar ni nombrar,
un peligro invisible que amenazaba la cordura del niño, y el pensamiento de que Miguelito estaba viendo cosas, de que estaba siendo traumatizado al punto de crear un amigo imaginario sombrío, era más insoportable que la propia muerte. La culpa de Nena, que ya era una carga pesada, se transformó en desesperación y se arrodilló allí mismo, en el suelo polvoriento de la cabaña, implorando a Dios que se la llevara, pero que perdonara a su nieto, sintiendo que había huido de un mal solo para caer en otro, y que su refugio era en realidad una prisión para el alma de Miguelito. Fue la visión del símbolo, del dibujo que se repetía con obsesión, lo que despertó la resiliencia dormida de la viuda, pues se dio cuenta de que ya no podía esconderse. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo, desvelar el misterio de aquella cabaña para proteger a su nieto de algo que parecía manifestarse a través de él. Y la huida, que antes era una necesidad de supervivencia, se convirtió en una búsqueda de respuestas, la única forma de garantizar la paz mental de Miguelito. La decisión de Nena de quedarse, de confrontar el misterio, fue guiada por el amor incondicional a su nieto y por la creencia de que la valentía de una madre o abuela, órale, es la mayor fuerza del universo, y se levantó del suelo, se limpió el rostro y miró a la chimenea con una determinación nueva y sombría, decidida a encender no solo el fuego, sino la luz de la verdad sobre aquella cabaña y la presencia que allí habitaba, costara lo que costara. Sabía que estaba arriesgando la cordura, pero ¿qué más podía perder? El dinero ya se había ido, el marido estaba muerto, y lo que le quedaba era su nieto y la fe. Y era con esas dos armas que iba a enfrentar lo que viniera, fuera un usurero de carne y hueso o un espíritu errante atrapado en el pasado, y fue esa elección de enfrentamiento, en lugar de huida, lo que marcó el inicio de la jornada de Nena hacia la redención. Una jornada que la llevaría a descubrir que el dolor antiguo era la clave para su propia salvación. A partir de aquel día, con el símbolo extraño de Miguelito grabado en su mente, la viuda Nena comenzó a observar la Casa del Silencio con una atención forense. Cada rendija, cada sombra, cada ruido del viento se convertía en un potencial mensajero de lo que fuera que estuviera atormentando a su nieto y a la cabaña, y se sentía como una detective improvisada, forzada por las circunstancias a desvelar un misterio que rozaba lo sobrenatural. El primer signo de que la amenaza no era solo imaginación, sino algo palpable y extrañamente íntimo, llegó a la mañana siguiente. Mientras hacía la cama de Miguelito, Nena encontró, anidada bajo la almohada del niño, una muñeca de trapo antigua, sin rostro y hecha de tejidos descoloridos, que parecía estar extrañamente mojada, como si hubiera sido dejada bajo la lluvia, y la abuela juraba, por el alma de su marido, que la había tirado a un agujero en la parte trasera de la cabaña, intentando librar a su nieto de cualquier cosa que pareciera sombría o antigua. El corazón de Nena latió fuerte en el pecho, una alarma muda que hacía eco del miedo, y tomó la muñeca con las puntas de los dedos, sintiendo la textura áspera y húmeda del tejido, y la arrojó al fuego de la chimenea con una rapidez desesperada. Pero el olor a tejido quemado no lograba borrar la imagen de la muñeca, que parecía haber regresado del limbo. Una anomalía que desafiaba la lógica y la dejaba al borde del colapso nervioso, pues se sentía perseguida por algo que jugaba con sus miedos. Los pequeños eventos se sumaban, aumentando gradualmente la incomodidad y el suspenso en la cabaña. Ruidos de arrastrar cadenas parecían provenir del sótano de tierra apisonada en las madrugadas frías. Las velas se apagaban misteriosamente cuando Nena intentaba rezar, y el llanto distante, que antes confundía con el aullido del viento en el bosque de pinos, se volvía cada vez más nítido, un lamento indistinto que parecía estar siendo hablado en una lengua que no era el español.
sino algo más antiguo, más gutural, quizás el náhuatl o un dialecto local que solo la gente de la sierra conocía, y la abuela se sentía completamente aislada, pues no había nadie a quien pudiera contar sus miedos sin ser tildada de loca o supersticiosa. La reacción de Nena, una mujer criada para ser práctica y ligada a su fe, era auténtica. Intentaba racionalizar, atribuyendo los ruidos a ratones y el llanto al viento, pero la recurrencia y la extrañeza de los eventos minaban su resistencia, forzándola a aceptar que había algo allí, algo atrapado en la cabaña, que se manifestaba a través del sufrimiento, y comenzó a dormir con una Biblia debajo de la almohada, encendiendo inciensos y esparciendo sal de grano en las ventanas, recurriendo a las tradiciones antiguas que su abuela le había enseñado, pues la ciencia y la razón habían fallado en explicar lo inexplicable. La situación de Miguelito también se agravaba. El niño, en lugar de jugar, pasaba horas en silencio, conversando con su amigo invisible y dibujando los símbolos extraños, y Nena, al escucharlo, percibía que el amigo hablaba sobre la tristeza de su madre y sobre un tesoro que había sido robado. Y la abuela se sentía desgarrar de dolor al ver la inocencia de su nieto mezclarse con el luto del espíritu errante, y se preguntaba qué haría para liberar al niño de aquella influencia sombría. Fue en esa época de desesperación que Nena decidió que necesitaba ayuda, no de la policía que la arrestaría o del asistente social que se llevaría a Miguelito, sino de alguien que entendiera las leyendas de aquel lugar, alguien con sabiduría ancestral, y pensó en la figura de una curandera o rezadora, alguien que pudiera interpretar los símbolos y el llanto que parecía venir de la propia tierra. Y fue esa búsqueda de sabiduría lo que la llevó a cruzar el camino de Doña Remedios, la vieja sabia del pueblo de San Miguel Tiltepec, a quien todos respetaban y temían en igual medida, la única persona que quizás tenía la clave para el misterio de la Casa del Silencio. Cuando Nena encontró aquella muñeca mojada bajo la almohada de Miguelito, supo que el miedo se había vuelto real. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar frente a una amenaza invisible? Déjamelo en los comentarios. Nena finalmente se armó de valor para buscar a Doña Remedios en la plaza central de San Miguel Tiltepec, un lugar donde las viejas con sus rebozos y canastos se reunían para vender hierbas y tortillas, y la viuda se sintió inmediatamente expuesta bajo las miradas curiosas de las mujeres del pueblo que la juzgaban como la forastera que había ocupado la Casa del Silencio. Doña Remedios, una mujer de más de 80 años, con un rostro surcado por arrugas que parecían contar la historia de la montaña y una mirada de águila que parecía ver el alma, la recibió con una desconfianza inicial, pero la fragilidad de Miguelito, que se agarraba a la falda de su abuela con un miedo silencioso, tocó el corazón endurecido de la curandera, que la invitó a entrar en su pequeña casa de adobe, llena del olor a cempasúchil, flor de muerto, incienso de copal y hierbas secas. Nena, llorando de alivio y vergüenza, derramó toda su historia: la deuda, el chacal, la huida, el silencio que lloraba, la muñeca de trapo y los dibujos de Miguelito, y Doña Remedios escuchaba todo en silencio, asintiendo lentamente, como quien ya esperaba aquella historia, y encendiendo una vela blanca a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, pidiendo permiso para interferir en un asunto de espíritus. La curandera tomó un puñado de hierbas secas, las arrojó a una brasa, y el olor dulce y pesado llenó la sala, y miró a Nena con una compasión que la viuda no sentía hacía mucho tiempo, y comenzó a explicar la leyenda de la Casa del Silencio. La cabaña había sido el lugar de una antigua traición, donde una joven madre indígena y su bebé habían sido abandonados y muertos de hambre y tristeza por un hombre codicioso que robó sus tierras. Y el espíritu de la madre, atrapado por el dolor y la injusticia, se quedó allí,
un espíritu errante que no era maligno, sino desesperado por redención, y su lamento en náhuatl era el llanto de una madre que lo perdió todo y buscaba justicia. Doña Remedios explicó que el espíritu veía el dolor de Nena y la inocencia de Miguelito, y no quería hacer daño, sino solo que su historia fuera escuchada y su memoria honrada, pues el mayor sufrimiento para un espíritu es el olvido. Y el jeroglífico dibujado por Miguelito era en realidad un símbolo antiguo de luto y petición de ayuda, una pista de que el espíritu estaba intentando comunicarse. La tensión, sin embargo, no era solo sobrenatural, y el conflicto humano se intensificó de forma abrupta. Mientras Nena estaba de vuelta en la cabaña, contemplando las palabras de Doña Remedios y el dolor de la madre indígena, encontró un billete amenazador clavado en la puerta con un puñal, un papel manchado de grasa que decía solo: «Tienes 24 horas para irte y pagar, vieja. El chacal está en la sierra». Y la caligrafía burda y el puñal oxidado eran la prueba de que la amenaza humana estaba mucho más cerca de lo que la viuda imaginaba, y sintió el terror paralizante de estar acorralada entre la deuda y la leyenda, entre el hombre cruel y el espíritu sufriente. Nena corrió hacia Doña Remedios con el billete en la mano, y la curandera, con la sabiduría de la tierra y de los antiguos, la calmó, diciendo que el tiempo se estaba acabando y que ella necesitaba actuar rápidamente, pero que la solución no era huir, pues el chacal la atraparía en el camino, sino enfrentar los dos peligros, usando la fe y la compasión como armas, pues la redención del espíritu podría ser la protección de la viuda y de su nieto. La amenaza del usurero forzó a Nena a tomar una decisión: huir, lo que la expondría en el camino y la haría perder a su nieto, o arriesgar la cordura de Miguelito para ayudar al espíritu a encontrar la paz, lo que, según Doña Remedios, le daría una protección invisible contra la crueldad de los hombres, y Nena, aferrada a la fe y a la esperanza, eligió la segunda opción, decidida a dar voz al dolor ajeno para salvar su propia alma y la vida de su nieto. La noche del Día de Muertos llegó con una niebla densa y fría que descendió de las montañas de Oaxaca, cubriendo San Miguel Tiltepec con un velo húmedo y místico que parecía apagar las luces de la tierra y amplificar los sonidos nocturnos, un escenario perfecto para la confrontación final entre la viuda Nena y sus perseguidores, tanto humanos como espirituales. Nena, siguiendo las instrucciones meticulosas de Doña Remedios, pasó el día limpiando y preparando la Casa del Silencio para recibir la historia de la madre indígena injusticiada, y con las manos temblorosas, pero el alma firme en la fe, montó un pequeño altar, ofrenda, en el centro de la cabaña, usando un mantel blanco prestado de la curandera, panes de muerto, frutas, un cuenco de agua fresca y un puñado de flores de cempasúchil, caléndula, cuyo olor cítrico y dulce invadía el aire, guiando el alma del espíritu de vuelta a casa. Colocó el dibujo del luto de Miguelito en el centro del altar, encendió las velas de cera que Doña Remedios le había dado, y el fuego tembloroso era la única luz en la oscuridad opresiva de la cabaña, una luz tenue pero cargada de significado, el único faro en la noche oscura de su alma. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el sonido de neumáticos chillando en el camino de tierra apisonada se hizo audible, seguido por el rugido de un motor de camioneta y voces masculinas y burdas que rasgaban el silencio de la noche. El chacal y sus hombres habían llegado, y el sonido de la puerta de la camioneta golpeando y de los pasos pesados y apresurados era la prueba física e innegable de que el peligro humano estaba allí, listo para destruir la vida de Nena y llevarse a Miguelito. La viuda tomó a su nieto en brazos,
que estaba pálido y en shock, y lo abrazó con una fuerza desesperada, y los dos se arrodillaron ante el altar improvisado, a pocos metros de la puerta de madera que temblaba bajo las patadas y empujones de los usureros. Y Nena supo que era el momento de la elección, el clímax de su jornada, huir por la puerta trasera, lo que la expondría al peligro en el bosque, o arriesgar la cordura de Miguelito para ayudar al espíritu a encontrar la paz, lo que, según doña Remedios, le daría una protección invisible contra la crueldad de los hombres. Y Nena, agarrada a la fe y a la esperanza, eligió la segunda opción, decidida a dar voz al dolor ajeno para salvar su propia alma y la vida de su nieto. En el exacto momento en que el chacal derribó la puerta con una patada final, invadiendo la cabaña con sus 2 esbirros, Aguas, armados y determinados, el aire en la casa del silencio se volvió denso y gélido, y Nena, con la voz más firme que el miedo permitía, comenzó a narrar la historia del espíritu, la leyenda que doña Remedios le había contado, hablando sobre el dolor de la madre indígena, la traición del marido y la injusticia del olvido, transformando el acto de contar en un ritual de honor. Mientras la viuda hablaba, la luz de las velas de cempasúchil se hizo más intensa, y una ráfaga de viento sobrenatural barrió la sala, soplando las velas, pero no apagándolas, y en el centro de la ráfaga, el espíritu errante se manifestó, no como un fantasma blanco y aterrador, sino como una sombra de luz, una silueta femenina que parecía estar llorando, y el aire se llenó de un lamento primal y ensordecedor, el sonido del dolor de una madre que había sido silenciada y que ahora ganaba voz a través de la valentía de otra madre. Los usureros, hombres brutos pero supersticiosos, se congelaron de terror ante la manifestación, creyendo haber invadido un lugar maldito, y el miedo a la furia divina o al castigo sobrenatural era mucho más fuerte que la codicia humana, y huyeron de la cabaña en pánico, tropezando unos con otros y gritando de terror, dejando atrás la deuda y la amenaza, salvando a Nena y Miguelito con la fuerza invisible de la compasión y la redención. El silencio que siguió a la huida caótica del chacal y sus esbirros ya no era el silencio opresor y cargado de dolor de la casa del silencio, sino un silencio profundo y acogedor, el sonido de la paz que finalmente se había instalado, y Nena permaneció arrodillada por unos minutos más, abrazada a Miguelito, que ahora lloraba, pero no de miedo, sino de alivio y de una comprensión infantil y visceral de que el peligro había pasado y que la oscuridad había sido expulsada por la luz de las velas. Cuando la viuda finalmente se levantó, sintiendo las piernas temblar, miró al altar improvisado y vio que la sombra de luz había desaparecido, y el llanto, el lamento indistinto en náhuatl que la había atormentado por tantas noches, había cesado por completo, sustituido por una sensación de ligereza y de cierre, como si el alma de la madre indígena hubiera finalmente encontrado el camino de vuelta a casa, honrada por la valentía y la empatía de una forastera que osó escuchar su dolor. La consecuencia inmediata del clímax fue la libertad. Los usureros, que huyeron en pánico por el camino oscuro, esparcirían el rumor de que la casa del silencio era un lugar maldito, habitado por espíritus vengativos, garantizando que ni el chacal ni nadie más osara buscar a Nena allí. Y la viuda, en lugar de ser perseguida, había ganado la protección invisible del respeto y el miedo supersticioso de toda la región, salvando a su nieto del peligro físico con un acto de fe. Más importante que la huida de los usureros, la viuda Nena alcanzó la redención emocional que tanto buscaba. Salvó a su nieto, no por luchar con las manos, sino por tener la valentía de escuchar el dolor ajeno y ofrecer compasión donde todos veían solo miedo,
transformando su propio dolor en un puente para la paz del espíritu errante, y esa actitud de bondad fue recompensada con la protección y la paz interior, un testimonio vivo de que el bien siempre encuentra una forma de manifestarse. Miguelito, al ver a su abuela tranquila y sonriente, sonrió por primera vez en meses, una sonrisa sincera y libre de traumas, y la imagen de aquella sonrisa era el mayor tesoro que Nena podría desear, la confirmación de que su lucha y su fe habían valido la pena, y que la familia era el verdadero refugio contra la crueldad del mundo. La lección moral de la historia era clara y resonaba con la fe profunda del público. La fe y la empatía son las verdaderas fuerzas contra el mal, y el mayor refugio que se puede encontrar no está en muros de piedra o en la huida, sino en el reconocimiento del dolor, propio y ajeno, pues enfrentamos nuestros peores miedos no con armas, sino con el corazón abierto, y es la bondad de nuestro corazón lo que atrae la justicia divina. El sol nació sobre San Miguel Tiltepec, y la niebla de la sierra se disipó, revelando un nuevo día. Y la casa del silencio ahora era solo la casa de la paz, un lugar donde el dolor había sido silenciado por la compasión, pero la historia de la noche del Día de Muertos se convertiría en una leyenda susurrada por Doña Remedios y las mujeres del pueblo, la leyenda de la forastera que enfrentó al demonio con una vela y una historia, probando que el poder de la fe de una madre es mayor que cualquier miedo. Nena y Miguelito permanecieron en la cabaña, viviendo en paz, con la certeza de que habían sido protegidos por una fuerza mayor, y el pasado finalmente los había liberado. ¿A poco no, mijo? Dios no desampara a sus hijos, y la esperanza es lo último que muere, pero la valentía de ser gentil es lo primero que nos salva. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla, con esa amiga que está luchando sola. Y suscríbete para continuar esta jornada conmigo, pues aún hay muchas historias de fe y valentía que necesitan ser contadas.